Desde inicios del siglo XXI en América Latina, algunos procesos sociopolíticos avanzaron hacia un horizonte de transformaciones contrastantes con las décadas de hegemonía neoliberal. Sin embargo, su alcance fue refrenado por el ascenso de fuerzas de derecha, cuya aspiración era cuestionar e incluso desandar dichas transformaciones. En cualquier caso, al ciclo sociopolítico denominado progresista le siguió un nuevo ciclo de avance de las derechas. Hay una definición clásica que sitúa a la izquierda con quienes se alinean junto a la igualdad, en oposición a los que se sitúan en la derecha, que priorizan el mercado, la competencia. Es una definición muy vaga. Las definiciones más contemporáneas desde el siglo pasado ponen el acento en que ser de izquierda es ubicarse en un perfil anticapitalista, batallar contra el sistema capitalista y bregar por algún proyecto superador de este sistema en la tradición del socialismo, del marxismo. Quizá la última década nos ha enseñado que izquierda no es lo mismo que progresismo. Izquierda es alguna ambición contra el capitalismo, alguna ambición de superación del capitalismo, con estrategias diversas, con temporalidades diversas, con caminos nacionales diversos. Y el progresismo en América Latina ha sido gobiernos, ha sido proyectos en Sudamérica, en Argentina, en Brasil, de reformas, te diría emparentados quizá con la socialdemocracia o con la centroizquierda, pero no de transformaciones radicales y no de un horizonte anticapitalista, ¿no? Más bien lo contrario, buscar alguna forma de capitalismo inclusivo, humanitario, redistributivo, considerar que eso es factible. Derecha moderna, derecha tradicional es un debate que cala bien a veces en la opiniología de los diarios, pero si va sistemáticamente es fácil decirlo. Hay aspectos nuevos, competencia democrática, estrategia de competencia, hay aspectos tradicionales, digamos, violencia institucional, socavamiento del Estado de Derecho, desregulación y políticas pro mercado, pro empresarias básicas. Yo creo que hay algunas características que unifican a las derechas, pero no solamente en América Latina, sino incluso podríamos decir también en Europa y también en Estados Unidos, que tiene que ver con poner en discusión, en primer lugar, los derechos laborales, tiene que ver con discutir el salario, tiene que ver con discutir cuál es el nivel de vida que corresponde o que según la derecha correspondería a un trabajador medio, que tiene que ver con las pensiones, con las jubilaciones, con el ataque a los sistemas jubilatorios, con una mercantilización de la vida, porque en definitiva transformar una solidaridad intergeneracional como es el sistema de pensiones en Argentina por un sistema de capitalización, justamente lo que hace es mercantilizar un aspecto de la vida que estaba destinado a la solidaridad. Tras el ascenso, hacia finales del siglo pasado, de gobiernos que impugnan el orden neoliberal en América Latina, las fuerzas de derecha han desplegado estrategias electorales y no electorales para la conquista o mantenimiento del poder del Estado y el ejercicio de la dominación. Em 2017 foi ano de grandes desafios para todos nós, mas também foi ano de conquistas importantes, e eu diria essenciais para o país que queremos ser e vamos ser. Não adotamos modelos populistas, nem escondemos a realidade. Nada de esperar por milagres e contar com salvadores da pátria. É com esse compromisso, com o olhar totalmente voltado para o que o país quer, que as mudanças, as inovações están siendo feitas. Estos grupos de derecha apuntaron a erosionar la legitimidad de los gobiernos populares, denunciando sistemáticamente prácticas de corrupción y alertando sobre la debilidad de los mecanismos republicanos, la falta de libertad de expresión y el avance de la corrupción como caballito de batalla predilecto. Con ello, consiguieron movilizar a amplios sectores sociales, sobre todo a las clases media y media alta, que históricamente se habían mostrado reticentes a utilizar la calle como escenario de confrontación.
Las derechas que accedieron al poder en el siglo XXI tienen una clara política económica. El mercado vuelve a ser considerado el regulador total de la economía. En estos modelos económicos, yo creo que justamente lo que persiguen es que independientemente de los costos sociales que pueda tener, poder insertar plenamente la economía del mercado mundial o más plenamente. Lo que se ve es que claramente hay una intención de achicar el mercado interno y que los grandes beneficiarios sean los sectores exportadores, que en muchos casos están estrictamente vinculados al agro, pero también en otros a las transformaciones de materias primas, como puede ser el aceite de soja o el cuero o distintos productos o la madera, que son producto, ¿no?, de esa materia prima, fundamentalmente. Y me parece que, o algunos otros empresarios o grandes empresas como los campeones nacionales en Brasil, o Techint en Argentina, o Codelco en Chile, que son grandes empresas que sí son competitivas a nivel internacional y cuyo interés, insisto, no está en el mercado interno. En las derechas actuales hay un núcleo duro del pensamiento, la concepción y las prácticas políticas que permanece invariable y las define: la cuestión de la relación igualdad-desigualdad, o si se prefiere, la opción por el mantenimiento de la desigualdad. Las derechas pueden cambiar en varias cuestiones, pero en este punto son inmutables. Tanto las viejas y las actuales derechas abonan la idea de que cada individuo es responsable de su propio bienestar. Se borra el conflicto de clases y se ubica los problemas sociales en el nivel del individuo. Las derechas latinoamericanas se distinguen por algunos rasgos específicos. Afirman la democracia liberal en un sentido instrumentalista, defienden la totalización del mercado y manejan un lenguaje pospolítico que propicia la dilución de la conflictividad social en términos clasistas o en términos de derecha-izquierda, ponderando en el discurso la defensa de una democracia dialógica y de consensos. También, estas derechas mantienen en su núcleo orgánico intacto la posición respecto de la desigualdad como algo natural y que por lo tanto no requiere la intervención del Estado. La desigualdad es un fenómeno estructural en América Latina, histórico. Si queremos enfrentar las desigualdades, sin duda son necesarias instituciones, actores, recursos, ¿no? El tema de los recursos, de la inversión en lo social es central. Eso significa recursos para invertir en políticas, para mantenerlas. Y yo creo que a pesar de avances muy importantes en ese periodo, o sea, por ejemplo, si uno mira los ministerios de desarrollo social que existen hoy día en la región o las secretarías, son instituciones recientes, pero que tienen una preocupación justamente de pensar el tema del bienestar de la población como un derecho. Es una agenda que se viene desarrollando y fortaleciendo en la región, la idea de una agenda de derechos, enfrentar esos temas a partir de una agenda de derechos, incluso el combate a la pobreza, ¿no? Se han creado mecanismos para lidiar con el tema de la niñez, con el tema de la juventud, de los pueblos indígenas, de las personas mayores, de la población afrodescendiente. Eso es algo que viene creciendo en América Latina y es muy importante. Pero esas instituciones tienen que ser fortalecidas y consolidadas, tanto en términos de recursos, de la permanencia en el tiempo. Es muy importante que eso va más allá de una política de gobierno y sea una política de Estado. En los últimos 10, 15 años, la izquierda latinoamericana es más vital que otras izquierdas de fuertes raíces, como la europea, o lugares donde ha sido terriblemente golpeada, el mundo árabe, el mundo africano. La izquierda es una realidad viva bajo el neoliberalismo en América Latina. A mí me parece que es buena la idea de Portantiero entre la predominancia económica y la hegemonía política. Han habido gobiernos progresistas con ideas de ampliar el mercado interno. Bueno, evidentemente la predominancia económica siguió estando sin ninguna duda en el sector externo, y bueno, eso también explica, ¿no?, cómo puede haber crecimiento sin un cambio estructural, y que en parte lo que hoy se está discutiendo tiene que ver con que los que predominaban económicamente han conseguido en varios lugares, a veces por las elecciones como en Argentina y otros con un golpe parlamentario y persecución política como en Brasil, pero que bueno, en definitiva ellos lo que están tratando de hacer es
poner en sus propias manos lo que durante un tiempo se les fue arrebatado. Las derechas actuales trabajan para la construcción de hegemonía cultural en condiciones de vigencia del neoliberalismo. Un proyecto hegemónico en expansión necesita operar en el campo de la producción cultural y simbólica, espacios desde donde se construyen sentidos, imaginarios y representaciones. Colombia es hermosa. Colombia es inteligente, trabajadora y llena de talento. Colombia tiene nombre de mujer. Soy Iván Duque y me comprometo con el presente y el futuro de la mujer colombiana. La lógica de negociación empresarial desplaza a la lógica de la política. La política se ejerce de un modo festivo, apelando, entre otras cosas, a globos y banderines multicolores, cotillón de casamientos, bailes. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. La democracia es un método para resolver contradicciones. En toda sociedad hay distintos grupos con distintos intereses, no solo económicos, también espirituales, también convicciones, etc. Esos grupos disputan por el poder, arman coaliciones y se alternan en el poder. Sin embargo, los golpes de Estado del siglo XXI ponen en duda el carácter democrático de la actual derecha latinoamericana. Si hubiera ganado la izquierda, por ejemplo, las elecciones anteriores, no sé si las Fuerzas Armadas estarían subordinadas al poder civil. Están subordinadas al poder civil en tanto el poder civil es conservador, de derecha, y no ofrece ningún peligro al orden social existente hoy día en el Perú, ¿no? En ese sentido sí están subordinadas, y digamos acepto la idea de que hoy en día se ve difícil que haya un golpe militar, ¿no? La derecha tiene posibilidades de controlar el país sin necesidad de golpe militar a través de otros mecanismos, y pueden haber pues democracias falsas, autoritarismos competitivos, democracias a nivel de ropaje, pero esencialmente autoritarismos disfrazados, y que estos mecanismos últimos son pues más efectivos para controlar un país que la vieja idea de golpes militares. A diferencia de los golpes de Estado de la década del 70, los nuevos formatos destituyentes son un fenómeno gradual, donde los grupos civiles van generando condiciones o escenarios para la inestabilidad y donde se tiende a invocar la opción de una salida legal en el marco de los canales institucionales. Asimismo, a diferencia de los procesos de inestabilidad presidencial de la década del 80 y del 90 en el contexto de la crisis del neoliberalismo, siempre se intentan anular, eliminar o inhibir un proceso en marcha que en general aparece como una amenaza para los intereses de los sectores económicos y políticos concentrados. Los golpes consumados de Haití en el 2004, Honduras en el 2009, Paraguay en el 2012 y Brasil en el 2016, así como los intentos de golpe en Venezuela en el 2002, Bolivia en el 2008 y en Ecuador en el 2010, dan cuenta de esta novedad. Esto es lo que se está viviendo en Santa Cruz. Yerko Guevara está allí en vivo, junto a los militares y junto a los jóvenes. Exacto, en este momento queremos mostrarles cómo ya hay efectivos militares que por un lado están llegando hasta la calle La Paz, esquina Sucre, ahí donde obviamente también están tratando de ingresar algunos de los jóvenes y gente que ha llegado al lugar. Que hace un mes de estar luchando de puro gusto, no, en este momento le diga. René Amado. Se llama Pedro Mandiel, el chico de 19 años que mataron, que lo hallaron muerto allá del otro lado. Un intento de golpe de Estado. Quieren matar al presidente. ¡Aquí está! ¡Mátenlo si tienen la gana! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! En vez de estar en la lucha libre, cobardemente. Un total de 39 senadores votaron en contra del mandatario, mientras solo 4 dieron su voto a favor en una sesión con 2 ausentes.
Tras su destitución, Lugo será sustituido por el vicepresidente Federico Franco hasta la celebración de nuevas elecciones en abril de 2013. Nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro. Neste momento, às 11h07. El caso del famoso 30 de septiembre que vivimos en el Ecuador fue un adelanto de eso. ¿Quién estaba de alguna u otra manera operando ahí? Curiosamente no era, digamos, alguien que uno pudiera asociar con una representación de la clase de la derecha. Fue el sector, digamos, la fuerza policial, sí, manipulada por los sectores de interés que ante la aprobación de una ley en la que se le dijo al sector policial que iba a perder muchos beneficios, ¿cierto?, provocó la salida y la manifestación de parte de ellos. Pero evidentemente tú lo que veías es una orquestación entre la dirigencia política de la derecha y los medios de comunicación. A una expresión en Paraguay, ¿no? Para juicio político y compañía. Esto no es cuestión de letra, es cuestión de número, ¿no? Tú tienes los números, los votos, y puedes hacer lo que quieras de eso, incluso por encima de la ley. La votación nominal arroja el siguiente resultado: 2 ausentes, por el rechazo 4 votos y por la condena 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Para alcançar seus objetivos, estão dispostos a violentar a democracia e a rasgar a Constituição, espalhando a intolerância, o ódio e a violência entre nós. Difieren de sus antecesoras en algunos rasgos significativos. La construcción de un lenguaje y un discurso pospolítico que, anclado en un paradigma posmoderno, no reconoce identificación o definición ideológica, así como por la incorporación de nuevos canales de comunicación en un cambio en el formato de representación política, puesto que consagran la institucionalización directa de la burguesía en el ejercicio del poder del Estado y del gobierno, y en su apego por la democracia instrumental y procedimental, desde su recuperación en gran parte de los países de América Latina hacia mediados de la década de 1980.